Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Mousai para entregar lo prometido, que es el análisis del primer mecanismo de defensa desde el punto de vista de la psicología y la astrología, que es la proyección. Ya hicimos una introducción en un audio anterior del marco teórico que vamos a estar utilizando, la cita sobre el libro de Alejandro Spangenberg que se llama Gestalt Zen y la inversión de la caída, un libro precioso que pueden consultar y que recorta 6 mecanismos básicos de defensa desde el punto de vista de la teoría de la Gestalt y lo trabaja. Aquí vamos a agregar varios contenidos que tienen que ver con lo junguiano, que tienen que ver con la astrología y que tienen que ver también, por supuesto, con el budismo. Vamos a trabajar entonces este primer mecanismo que es la proyección y vamos a leer directamente la definición que da Alejandro en su libro porque es muy clara. Él dice que proyectar es, en su aspecto limitador, en su aspecto de resistencia, podríamos agregar en su aspecto sintomático, desposeer o alienar una parte de nuestra totalidad por la vía de depositarla fuera de nuestra identidad, ya sea en otros o en el ambiente en general. Bueno, una definición clarísima que nos introduce directamente en el mecanismo de la proyección. Lo que yo voy a agregar es que la proyección y la introyección, que es otro mecanismo que vamos a trabajar posterior a este, son un par de opuestos complementarios desde mi punto de vista, ¿no? Y proyectar e introyectar en esa danza en donde saco hacia afuera, pongo afuera, extrovierto y también tomo del afuera, ¿no? Introyecto del afuera, se constituye un mecanismo dual, como si fuesen las dos caras de una misma moneda y absolutamente fundante para el desarrollo psíquico. Si bien se han teorizado mecanismos de defensa más primitivos, como por ejemplo la escisión, más tempranos, yo creo que proyectar e introyectar son dos mecanismos fundantes del desarrollo psíquico, porque si yo no soy capaz de enlazarme con el afuera, de depositar partes mías en el afuera que hagan por lo tanto que ese afuera de alguna manera se libidinice, vamos ahí a los conceptos más freudianos, que se catexie, no hay manera de relacionarse con ese afuera, no hay manera de que la psique pueda interesarse por ese afuera. Y si no soy capaz a su vez de tomar del afuera, de introyectar, de nutrirme de algún modo del afuera, por supuesto que tampoco va a haber desarrollo psíquico. Entonces, poner afuera y tomar del afuera constituyen polaridades básicas dentro del desarrollo, como lo que es yo no yo, lo que es interioridad y exterioridad, lo que es el sujeto y lo que es el objeto. Definiciones básicas que en el desarrollo son totalmente necesarias. Eso es lo que funda, digamos, la parte estructurante del mecanismo de proyección. Proyectar es de alguna manera enlazar. Si yo no soy capaz, como les decía antes, de que cierta porción de mi libido psíquica sea puesta en el afuera, no voy a poder fundar ningún tipo de vínculo. Ahora, en su vertiente sintomática, la proyección también, el beneficio secundario que aporta es que ciertos núcleos que por alguna razón me resultan intolerantes e incompatibles con la organicidad de mi psiquismo, ahí puede tener mucho que ver con la tensión con lo introyectado, si he introyectado ciertos valores que hacen que ciertos aspectos propios me sean intolerables e incompatibles con esos valores introyectados, lo más probable es que yo proyecte esos aspectos y me aliene de ellos depositándolos unilateralmente en el afuera. Esto va a implicar que esos aspectos con los que yo no me estoy pudiendo relacionar como una parte de mí van a ser reintegrados a mi totalidad psíquica, pero experimentados unilateralmente desde el afuera. Si ponemos un ejemplo, si yo no me puedo relacionar con mi propia agresión, con mi propio instinto básico y agresivo, porque he introyectado ciertos mandatos respecto de lo que significa ser buena, y ser buena significa suprimir completamente mi agresión, voy a proyectar mi impulso hostil hacia afuera y voy a atraer sincrónicamente personas, entornos que puedan sostener esa hostilidad o ese nivel de agresión, tanto en su vertiente positiva como tal vez en su vertiente más sombría y negativa, porque la agresión no es mala, es un instinto más muy primario y está totalmente al servicio de la vida cuando es bien utilizada, pero el afuera va a ser portador de esa agresión que yo no estoy pudiendo integrar, sea en su manera positiva, como una forma de impulso, de asertividad, de posibilidad de defenderse sanamente, de imponerse sanamente, de cuidar el propio territorio, pero también en su vertiente tal vez negativa, que por ahí tiene que ver con la conflictividad o con el impulso de dominancia. Entonces, todo aquello con lo cual yo no me pueda relacionar internamente, porque por alguna razón que tiene que ver con los mecanismos y con los valores introyectados me resulta intolerable, va a ser candidato de ser proyectado en el afuera.
Y esto lo que me va a impedir es relacionarme con mi propia totalidad. Por supuesto, todo lo que me va a venir de afuera me va a dar el beneficio secundario de sentir que puedo evadir mi implicancia con eso y que puedo no responsabilizarme por eso. Pero cuando empiezo a entender que eso es un aspecto que merece ser reintegrado, que merece ser ubicado orgánicamente dentro de mi propia personalidad, me voy volviendo más total y más orgánica. Es lo que Jung llama el proceso de individuación, poder de alguna forma relacionarme con la totalidad que me compone, y es también uno de los objetivos del psicoanálisis, ir desmontando las proyecciones para poder reintroyectar lo que fue en algún punto proyectado. Lo que se trabaja desde el punto de vista psicológico cuando hay mucha proyección es el proceso de reintroyectar, de que todas esas potencialidades y esas partes psíquicas puedan ir volviendo, porque la desposesión que genera la proyección es también una especie de empobrecimiento y vaciamiento de la psique, ¿no? Hay cosas que las estoy poniendo afuera y que son mías y que no solamente son aspectos conflictivos con los que me las voy a tener que ver, sino que también son aspectos absolutamente sanos y potenciales para la psique. En la parte 2 vamos a trabajar las amplificaciones astrológicas y también el punto de vista del budismo.